Estamos de regreso ya en Negocios en Imagen. Eh, pues fíjese que en México se registra una víctima de extorsión cada hora, lo cual demuestra el incremento de hasta 48% que ha tenido este delito durante la actual administración. Esto se desprende de un estudio que acaba de dar a conocer la Coparmex. Vamos a platicar con su presidente nacional, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, José Medina Mora. ¿Cómo estás, José? Gusto en saludarte. Igualmente, Darío, qué gusto saludarte. ¿Podrías compartirnos parte de los hallazgos más relevantes de este informe? Sí, con mucho gusto, Darío. Como sabes, hacemos un monitor de seguridad en donde en esta ocasión hemos hecho un análisis más profundo sobre la extorsión. Lo que encontramos es que los delitos de extorsión casi no se denuncian, es decir, solo el 4% de los delitos de extorsión son denunciados, quiere decir que tenemos un 96% de lo que se llama la cifra negra. Y este delito de extorsión, como bien lo señalas, los que son denunciados ha tenido un aumento de 48% con respecto al mismo número de denuncias de delito de extorsión en el periodo similar al sexenio anterior. En este estudio sobre la extorsión encontramos que el 72% tiene que ver con delitos de extorsión telefónica o de extorsión a partir de redes sociales como WhatsApp, como Facebook, y un 28% tiene que ver con el delito de extorsión conocido como cobro de piso. En primera instancia, Darío, algo importante es poder diferenciar estos delitos de extorsión en lo que es la extorsión telefónica o por redes sociales del delito del cobro de piso. Y para eso es importante el que se pueda emitir una ley general de extorsión, para lo cual se requiere que el Congreso tenga esta facultad de legislar en esta ley general de extorsión. Y por eso la propuesta en primera instancia que hacemos es una modificación en la Constitución para permitir que el Congreso pueda legislar en materia de extorsión. Esto permitirá que una vez emitida esa ley general de extorsión exista como ese mismo parámetro de medición en todos los estados de la República, de tal manera que podamos distinguir esta extorsión telefónica o en redes sociales de la extorsión de cobro de piso. Es importante también, además de esta iniciativa legislativa, pues un llamado a la ciudadanía a que se denuncie la extorsión. El hecho de que solo el 4% de los casos de extorsión sean denunciados impide, por un lado, que la autoridad pueda proceder y esto no quede impune, pero por otro lado también entender cuáles son los mecanismos que siguen los extorsionadores para poder avanzar en la prevención y con esto evitar que sigan aumentando el número de extorsiones, Darío. Claro, José, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. José, ¿en qué medida sigue creciendo este cáncer de la extorsión, del cobro de piso? Vimos en días pasados eventos muy lamentables como lo que ocurrió en el mercado de Acapulco y donde la autoridad, ni siquiera la autoridad se atreve a decir qué pasó con ese incendio. Sí, es como bien lo menciona Rogelio, es lamentable que esto se va extendiendo. Ya son varias ciudades de la República en donde existe esta extorsión, en donde pues aquellos negocios, aquellos establecimientos que no acceden a pagar las cuotas que piden estas organizaciones al margen de la ley, pues reciben este tipo de represalias. Por eso es importante, Rogelio, insistimos, por un lado en el proceso legislativo, pero por otro en el proceso de denuncia. Si no se denuncia, es imposible que las autoridades actúen y esto seguirá quedando impune. Y por otro lado, también, como mencionábamos, el que si no se denuncia, no se conoce la manera de actuar de estas extorsiones. Consideramos, Rogelio, importante la distinción de las extorsiones, la diferenciación entre la extorsión telefónica o de redes sociales, que típicamente sucede a las personas, a las familias, de la extorsión de cobro de piso, que es más a los negocios, a los que
son atacados y que efectivamente en varias ciudades de la República se está extendiendo esa práctica. Y también desde la ciudadanía, Rogelio, importante exigir las autoridades que haya esta acción conjunta de los gobiernos federal, estatales y municipales para recuperar esa seguridad que nos permita circular por todo el país sin ser víctimas de un delito, que nos permita que los negocios, que los establecimientos puedan estar abiertos y operando de manera normal sin que sean amenazados por algún tipo de extorsión, que esto nos permita avanzar en ese México en paz que todos queremos, Rogelio. José, hablando de extorsiones, de incertidumbre jurídica, de riesgo de los negocios, pedirte tu opinión sobre lo que está pasando en Sinaloa y esta reacción del gobernador Rocha Moya de incitar a los agricultores a tomar instalaciones de Gruma, Minsa y Cargill, a las que acusa pues de estar boicoteando y presionando a los productores de maíz para que vendan por debajo del precio la tonelada de este grano. Sí, bueno, en primera instancia, Darío, hay que entender que este mercado se maneja por precios internacionales y que debido a eso, pues claro que hay productores que se sienten afectados porque los precios internacionales han bajado. Aquí nos parece que es función del gobierno federal la intervención para, en caso de considerarlo conveniente, pues existan esa protección a los productores. Nos parece que el llamado de las autoridades no debe de ser de dejar de ocupar unas instalaciones para ocupar otras, sino un llamado al diálogo de tal manera que se pueda entender cuál es la situación que tienen los productores, que desde luego hay que entender qué es lo que están pasando y que de alguna manera con el supuesto de ingresos que tenían a la hora de bajar estos precios internacionales se ven afectados y que sea el gobierno federal el que a través de políticas públicas pueda ofrecer soluciones que ayuden a todos, es decir, son altas y bajas naturales en los mercados que en lugar de reflejarse en toma de instalaciones, ya sea aeropuertos o de empresas privadas, debiera hacerse este llamado al diálogo en donde una mesa de negociación se puedan poner precisamente estas variables y cuáles son los alcances de lo que puede hacer el gobierno federal, cuál es la intermediación que tiene que hacer en este caso los gobiernos estatales, de tal manera que podamos resolver estas situaciones en beneficio de todos. Tiene que ser un ganar-ganar en donde, desde luego, el hecho de estar abiertos a un mercado mundial hace que los precios internacionales tengan estas fluctuaciones. Entonces, la política pública debiera estar orientada a cómo proteger a los productores precisamente en esos rangos de subida y bajada de precios para que pues no se afecte de manera importante, pero que tampoco esto tenga consecuencias que afecten a ciudadanos que no tienen nada que ver precisamente con esta situación de los precios internacionales de los granos. José Medina Mora, presidente nacional de la Coparmex, muchísimas gracias por esta conversación. Con mucho gusto, Darío, Rogelio, un gusto saludarlos y un saludo para toda su audiencia. Hasta pronto.